La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras. Continuamos hablando sobre liderazgo, hombres capacitados por el Todopoderoso. La gracia de Dios se manifiesta en aquellos que Dios ha capacitado para llevar ciertamente el mensaje que transforma, el mensaje que restaura al corazón necesitado. Queridos pastores, líderes, me es grato el estar con ustedes una vez más. Quiero que juntos estudiemos. Hablo con aquellos pastores que son nuevos, que están recién entrados al ministerio, que llevan pocos años en el ministerio. Quiero ayudarlos a través de los estudios bíblicos que estoy impartiendo, con el deseo que usted sea bendecido también y prosperado, y que alcance un nivel de fe más grande para ver la mano de Dios obrando a través de usted mismo. Muy bien. En el programa anterior hablaba específicamente de dos hombres que se habían entregado de manera sobrenatural a hacer el trabajo de Dios, porque eran capacitados sobrenaturalmente. La Biblia nos habla del apóstol Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, lo mismo que Juan, pero en cuanto a milagros y a prodigios y maravillas, era usado Pedro de una forma grandísima por la mano poderosa de Dios. En vista de que habían sanado por parte del poder de Dios a un cojo que era puesto junto a la entrada del templo La Hermosa. Y el apóstol Pedro le ofreció darle lo que tenía, que era el poder de Dios para sanarle. Dios lo sanó. La gente estaba maravillada, pero no los líderes. Los líderes estaban perplejos, atónitos, de que por qué habían hecho un milagro de sanar a un cojo, a un paralítico que se dedicaba a pedir limosna. La gente, como dije en el programa anterior, los líderes cuando andan en la carne, no conforme al Espíritu, no conforme a esta palabra de Dios, son corruptos, son pesimistas, astutos, perversos, malignos. Sus acciones no agradan a Dios ni tampoco a la gente. Llamaron a estos dos hombres de Dios, a Pedro y a Juan, los cuales fueron valientes, bien parados en el Evangelio, parados en las verdades supremas que recibieron de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando los interrogan, según Hechos capítulo 4, entonces Pedro responde a las interrogaciones de los líderes religiosos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Noten ustedes, ciertamente que estos líderes andando en la carne habían crucificado a su propio Dios, a su propio Señor, a su propio Salvador, el cual es la piedra que ellos reprobaron, siendo ellos los edificadores. Dijeron, esta piedra no sirve para el edificio que estamos construyendo. Nos es estorbo, nos hace estragos. Ciertamente porque Jesús
nunca estuvo de acuerdo con las enseñanzas de los hombres, porque la enseñanza salida de la mente y del corazón del hombre no sirven, pero las que salen del corazón y de la boca de Dios son las que edifican, las que causan altas riquezas de bendición. Pero lo que salte del corazón del hombre y sale por su propia boca daña, pero lo que sale de Dios ciertamente trae bendición a los sedientos, a los hambrientos, porque son saciados, son bendecidos con la presencia de Dios. El religioso no ama la presencia de Dios, aparentemente la ama, la desea, pero no es cierto. En sus acciones da por entendido que no quieren nada con Dios. Entonces, el apóstol Pedro les dice en su propia cara: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oh, qué interesante es. Jesús es la piedra principal. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros los edificadores? Los que Dios nos llamó para ser edificadores. Somos llamados para ese propósito. Debemos caminar ciertamente creyendo en esa piedra principal que es Cristo Jesús y creer en todas las enseñanzas proféticas y en todas las enseñanzas apostólicas, porque de una misma fuente viene todo, de Jesucristo. Vosotros también, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 2 nos habla de la manera siguiente, a la cual quiero que usted le preste atención. Acercándose a Él, esta es la forma de permanecer prosperados y bendecidos como edificadores. Acercándonos a Él. ¿Cuál Él? Al que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y es preciosa. A Él debemos acercarnos porque es piedra preciosa y escogida del Todopoderoso. Me refiero a Cristo Jesús. El apóstol se refiere a Cristo Jesús. Ahora, usted y yo como líderes somos también piedras vivas. Por lo tanto, debemos también ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, pero sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque si así lo hacemos, vamos a ser líderes bendecidos, prosperados, usados por Dios de manera sobrenatural. Ahora bien, por lo cual contiene la Escritura, he aquí dice Dios: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Eso es lo maravilloso. No es cualquier piedra, es una piedra escogida. Y nos dice que es preciosa, pero el que creyere en Él no será avergonzado. Esto debe de impactar el corazón de todos los edificadores, que Jesucristo es la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa y maravillosamente, que si nosotros los edificadores creemos en Él, nunca jamás seremos avergonzados, aunque así se levanten líderes pudientes entre la sociedad para querernos aplastar, para querernos humillar. No podrán, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. No podremos ser de ninguna manera avergonzados. En este caso, Juan y Pedro no pudieron ser avergonzados. Los metieron a la cárcel. Ellos mismos fueron y los sacaron. Más tarde volvieron a echarlos a la cárcel. El ángel de Dios los sacó. Según Hechos capítulo 12, Herodes mandó también a echar a Pedro a la cárcel, custodiado por 16 soldados, muy fuertemente armados. ¿Qué hizo el apóstol como hombre de Dios?
se quitó sus sandalias, su chaqueta que tenía, se acostó, descansó, a pesar de saber que esa noche lo iba a matar Herodes. Pero el ángel de Jehová lo sacó antes que Herodes fuese a sacarlo. Es que se quedaron burlados los soldados que lo cuidaban. El señor Herodes como rey quedó avergonzado. Y todos aquellos que procuraban el mal para estos hombres se quedaban avergonzados. Por eso dice las Santas Escrituras que para los que creemos en él, ciertamente es preciosa y es escogida esa piedra. No hay ninguna vergüenza, no hay ningún fracaso creyendo en esta roca preciosa. Primero de Pedro 2:7 nos dice, para vosotros pues los que creéis en él es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. La desecharon, pero a pesar de ser desechada por los edificadores, por los malos edificadores, no hay otra forma de responder a eso. Entonces, la desecharon, pero de todos modos Dios la puso en el ángulo principal. Esa piedra vino a ser de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados para caída, para sus derrotas, para su desastre, porque rechazaron a la roca gloriosa que es preciosa y es completamente divina. Ahora, según Hechos 4:12, el apóstol dice a esos religiosos, a esos líderes y a esas autoridades, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, de ninguna manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la clave, estar con Jesús. La gente va a ver que somos diferentes a ellos, que Dios está con nosotros y se refleja cuando Dios está con nosotros. Entonces, viendo al hombre que había sido sanado, es decir, al cojo que estaba ahí junto a la puerta del templo La Hermosa, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían. Ellos mismos quedaban avergonzados. No podían de ningún modo decir, pues, vuelvan a ese hombre que se vuelva cojo. Porque la gente insensata quiere el mal para la gente que está arruinada, verlos así arruinados. El verdadero evangelio no es así. El verdadero evangelio se preocupa por el que está enfermo, por el necesitado, se preocupa para ayudarlos, para enfocarse en ayudarlos. Pero los que son impíos no les importa. No desean la prosperidad de los que están inútiles. Dice, se lo merecen, ahí que se queden. Pero los siervos de Dios no somos así. Anhelamos que la gente se levante de la miseria y llegue a ser una persona pudiente. Recuerdo en una ocasión a una dama. Llega llorando y me dice, pastor, mi marido me dijo que se iba de la casa y que no iba a volver. Ese hombre ciertamente tomó sus maletas y se fue. Pero yo estoy hasta aquí de deuda. Le dije, hermana, no te preocupes. Dios va a hacer algo muy grande y de manera sobrenatural. Dios va a traer a tu marido, te lo va a traer con dinero. Te va a dar toda la plata que tiene. Además, va a ir a la casa de Dios y se va a entregar a Jesucristo y va a ser más fiel que tú.
Ella se quedó sorprendida. Oré por ella y entonces aquel hombre vino a la casa y le dijo, ve, paga lo que debes en la tienda, ve y paga la tortillería que te da las tortillas. Y el hombre fue a la casa de Dios. Y ese hombre, cuando escuchó la predicación, se entregó a Dios de corazón. Ese hombre, sin ninguna exageración, casi por 40 años fue diácono de la iglesia que yo pastoreé. Casi por 40 años, si es que no pasó más de 40 años. El asunto es que Dios cumple su palabra. Viene otra mujer muy afligida, ella una mujer con asma, apenas respiraba. Entonces me dice, mi marido se me fue, pastor, porque ya no soporta verme enferma. Le dije, tenga confianza en que Dios va a obrar milagrosamente. Le dije, ¿qué tiene usted de alimentos en casa? Ella dijo, bueno, tengo un poquito de cal, un poquito de maíz, un poquito de arroz, de frijol, y tengo por ahí algunas cebollas. Tengo también aceite. Le dije, voy a orar por esas cosas para que Dios se las multiplique. Vive Dios en cuya presencia estamos. Todo el tiempo que ese hombre estuvo lejos de la casa de ella, porque se fue decidido a quedarse por otro lado, pero Dios lo trajo de regreso con toda finanza. Mientras ese hombre llegaba, Dios multiplicó el aceite, porque yo también soy testigo ocular de la manifestación de la multiplicación de lo que Dios hizo en esa mujer. Dios es Dios poderoso y hay que orar por la gente que está necesitando. Dios va a suplir, Dios va a contestar y Dios va a traer las respuestas necesarias. ¿Qué debemos hacer? Enseñarle al pueblo de que Dios es poderoso y grandemente poderoso para realizar las maravillas que sabe hacer. Ahora, en este caso, este líder o estos dos líderes que a pesar de ser encarcelados, amenazados a muerte, a pesar de ser amenazados a no predicar, la Biblia dice claro que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. No podemos mentir respecto a eso. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Así actúan los líderes religiosos paganos que no se han convertido a Dios, no conocen a Dios, sus hechos lo dicen. Entonces, llamándolos, es decir, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero note la respuesta de Pedro y Juan. Respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esos son los líderes que no se rajan, porque algunos cuando ven el problema tiran la toalla, tiran los guantes y se desaparecen. Esos no son llamados por Dios ni capacitados por Dios. Los llamados y escogidos y capacitados por Dios son aquellos que mantienen con toda firmeza, con toda lealtad su corazón ante Dios. Y a pesar de amenazas, a pesar de las burlas, de los ultrajes, maldiciones, a pesar de toda clase de situación adversa,
se mantienen puros, limpios y mantienen su corazón con la disposición, con esa disponibilidad de honrar a Dios con hechos y en palabras. Y noten, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todo el pueblo glorificando a Dios y los líderes bien corajudos, con la boca larga de coraje. Que eso no nos importe que se pongan corajudos, que nos importe que Dios está con nosotros, que nos importe que Dios es el que hace lo que hace a través de nuestras vidas. Entonces, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de estar en esa situación, y Dios en un instante le transformó de la derrota a la victoria, de la vergüenza ciertamente a levantar su cabeza como persona que es, y de estar lisiado a ser un hombre valeroso en medio de la sociedad. Entonces, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ciertamente varios años, y puesto en libertad, entonces los discípulos vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, el resto de los apóstoles, el resto de los ancianos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú lo hiciste, gracias a Dios, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El apóstol está trayendo lo que dice el Salmos capítulo 2. Ciertamente ahí está ese pasaje: por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron ciertamente quienes, los reyes de la tierra, los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, es decir, contra el Dios Todopoderoso y contra su Hijo Jesús, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice claro que mientras ellos oraban diciendo: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, recalco, ¿cuál fue el resultado? Que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tal vez usted diga: pero ¿por dónde va, pastor? Estoy en el capítulo 4 del libro de los Hechos. En el capítulo 4, verso 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso es la manifestación del poder de Dios, diciéndoles: no se preocupen, no se aflijan, no se amedrenten, que sus corazones no palpiten más. Yo estoy aquí con ustedes, estoy para guardarlos, para protegerlos. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, es decir, comenzaron a predicar con grande potencia de Dios.
Y la multitud de los que habían creído en aquel momento era de un corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué lindo evangelio este. Y con gran poder entonces los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es que es necesario que tú preguntes, ¿por qué me enojo cuando predican estos siervos? ¿Por qué me enojo cuando veo los milagros que Dios hace a través de ellos? Pregúntate, ¿por qué Dios no los hace contigo? ¿Por qué Dios no te usa a ti? Pregúntate, pero la respuesta es, debes entrelazarte en esa relación con Dios. Si no lo haces, Dios nunca te va a usar. Te verás perdido, arruinado y confuso, pero una vez que tú busques de corazón a Dios, confesando tu pecado, tus maldades, confesando todo aquello que te oprime, que te desespera, te angustia, ese odio que sientes contra otros siervos de Dios, debes de llevarlo a la presencia de Dios y pedir perdón para que sea sanado y sea llenado del Espíritu de Dios y usado por el Espíritu de Dios en el favor de multitudes de personas. Padre glorioso, hay almas, Señor, que han escuchado esta palabra. Líderes que han retrocedido, pero que ahora reconocen el poder tuyo. Reconocen, oh Dios, que tú eres poderoso en todas las cosas y que puedes usarlos de manera sobrenatural y gloriosa. Perdona hoy sus pecados, borra sus rebeliones y maldades. También te ruego, Señor, que el poder tuyo venga, oh Dios, a transformar la vida de aquellos líderes que se encuentran alejados y apartados de ti. Que se vuelvan, oh Dios, traídos por tu Espíritu al camino correcto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. También, Señor, derrama tu poder sobre los pastores, sus esposas, sobre sus hijos que están enfermos. Sánalos de toda enfermedad, de toda dolencia. Salva, oh Dios, de manera poderosa aún aquellos ministerios que están a punto de fracasar, oh Dios. En el nombre precioso de Jesús te pido misericordia. Te ruego que tu gloria, tu poder y tu majestad se manifieste, oh Dios, de manera gloriosa sobre los ministerios. Levántalos, restaura aquellos ministerios que están a punto de ser desaparecidos. Oh Dios, da fe a tus siervos en la restauración de tus ovejas. Por ello, Señor, te exalto, te alabo, te bendigo por los siglos de los siglos. Sea tu nombre glorificado. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.